Reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública. Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Como siempre, es un privilegio que usted nos permita llegar hasta su hogar, porque, como ha ocurrido en otros, usted tendrá hoy las primicias de la nueva obra del maestro Raúl Carrancá y Rivas, profesor de la Facultad de Derecho y de la División de Estudios de Posgrado, quien nuevamente nos enriquece con su creatividad al proponer, y ya hoy una realidad, este libro, Reforma Constitucional del 2008, en materia de justicia penal y seguridad pública. Tiene tales matices, tales puntos de vista, donde el maestro ha vertido sus experiencias de litigante, de investigador, de constitucionalista, de penalista, que es verdaderamente un banquete leer este libro, que le recomendamos ampliamente. Incluso usted lo puede adquirir en la editorial Porrúa. Recientemente acaba de ponerse a la venta en esta prestigiada casa editora de libros, y quiero darle la bienvenida a los maestros, a la doctora Betty Zanoli Favila, quien, como ustedes lo saben, nos ha acompañado en otros programas. Ella es profesora de Derecho Civil en nuestra Facultad de Derecho. Maestra, bienvenida, como siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias por el honor, doctor. Y al doctor Raúl Carrancá y Rivas, distinguido maestro de nuestra institución, quien va a estar con nosotros en este programa, precisamente para hablar de la trascendencia de esta reforma y sobre todo lo que él opina, lo que él fundamenta, lo que él sostiene en relación a esta reforma. Maestro, sea usted muy bienvenido. Doctor y maestro, muchas gracias. Es un honor. Como siempre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el canal judicial y usted, que hace realidad este programa, porque nos ve, porque nos escribe, le agradezco sus expresiones, sus felicitaciones, sobre todo porque estamos iniciando el segundo año de este programa con augurios todavía que superarán a la audiencia que tuvimos en el anterior. Hoy vamos a iniciar este programa hablando, para empezar, le pediría yo al maestro Carrancá y Rivas que nos haga un marco de referencia sobre este tema tan importante. ¿Hasta dónde va a llegar esta reforma constitucional que se refiere a la seguridad pública, que se refiere a la justicia, que se refiere al derecho, y que en realidad estamos peor que antes de esta reforma y que no sabemos hacia dónde vamos, habiendo aplicado algo elemental como es la prospectiva jurídica y determinar, analizando cuál era la situación de la seguridad jurídica y del derecho, cómo es en la actualidad. Pudo haberse hecho un mejor programa para el futuro, pero aquí, sin metáforas, el futuro nos ha alcanzado. El futuro nos ha alcanzado fatalmente, y hoy estamos ya a casi 3 años de que esta reforma entró en vigor. Faltan 5 para que se complemente, pero ¿qué hay? En este sentido, maestro, tiene usted la palabra con su auditorio que lo quiere escuchar vehementemente. Gracias, maestro y doctor. Pues yo creo que lo que nos depara en el orden de ideas que usted maneja, pues es el caos, doctor. Porque para que cada estado de la República legisle sobre el particular, por ejemplo, instaure los juicios orales, pues esto implica un esfuerzo enorme, lo estamos viendo, problemas de logística, si quiere usted, incluso de orden material, es decir, de derrama de dinero, para que puedan funcionar
este tipo de tribunales, llamémoslos así, independientemente de que pues no todos los abogados, ya sean jueces, ya sean agentes del Ministerio Público, están aptos para incursionar en el terreno tan complejo, tan difícil de la oratoria forense. Es decir, juicio oral, pues sí, pero la manifestación oral requiere un sistema, una metodología, hay que prepararse y serán suficientes, como dice usted, faltan 4 años, decía usted. ¿Será este tiempo suficiente? Yo creo que no, porque para manejar la oratoria forense pues se requiere una gran cultura, facilidad, don de palabra, conocimientos de lógica, etcétera, de dialéctica jurídica, y esto nuestras facultades Maestro, de derecho. perdona que le haga una interrupción. No. Se presume que esta reforma es porque lo anterior no funciona. No funciona. ¿No funciona lo que tenemos? No, perdón, usted hace un momento señalaba algo muy importante, que me da pie para hacer la siguiente afirmación basado en una idea de usted. No funcionan los hombres. Las leyes sí funcionan. La estructura, si cabe el término orgánica jurídica que tenemos, desde la cúspide constitucional hasta la más humilde, si es que hay humilde, de las leyes secundarias, reglamentos, etcétera, pues ahí están, con las fallas naturales en México y en cualquier país. Los que no han funcionado son los hombres. Se quiere renovar un sistema en vez de renovar una condición humana, y se quiere combatir la criminalidad con instrumentos legales, cuando, como lo decía el director de nuestra facultad, el doctor Patiño Manfer, esta mañana en la ceremonia de presentación de este libro, pues cuando en realidad las penas, el manejo de la técnica de los delitos, etcétera, opera post delictum, ya que se cometió el delito, y de lo que se trata es de evitar de que se cometan, ¿no? Entonces una reforma plagada de contradicciones, de errores, podríamos analizar algunos, si usted lo permite, pero es una reforma que al final de cuentas no va a resolver el problema, porque el problema que tenemos en México, y que para qué detallarlo, a todos nos consta, de inseguridad, etcétera, pues es un problema que no se resuelve con la ley, que ni siquiera se puede abordar, como dicen los que dominan el latín, nada más los repito, los imito, prima facie, no se puede abordar elaborando leyes y penas severas y multiplicidad de tipos penales en mi materia, no, es un problema de política criminal, de prevención, contestando a su muy inteligente y pregunta que obedece a una inquietud. Así lo veo yo. Maestro, es muy importante que nosotros, en un momento dado, a nuestra distinguida teleaudiencia, le podamos transmitir, en primer lugar, que cuando se hace una reforma es para mejorar, cuando menos es la intención, y debe ser la intención del legislador, porque si se hace reformar por reformar, no, pues es un fracaso. Hoy mismo sabemos que la Corte ha resuelto que ante la envergadura de esta reforma, que ante lo que se ha pretendido, debe quedarse en funcionamiento tribunales locales, por ejemplo, para la comisión de delitos hechas por menores, que van a ser juzgados por lo que hay, porque no se ha podido todavía a estas alturas, dentro de esa importante reforma, hacer las instalaciones, crear los jueces juveniles especiales, los ministerios públicos, las instalaciones físicas, porque como bien lo recuerda nuestra distinguida audiencia, esta reforma inclusive se refiere a las edades penales, se refiere a la mayoría de edad penal ya en esta materia, pero quisiera ahondar en algo que ya el maestro Carrancá apuntaba y que ahora le voy a comentar a la doctora Zanoli. Dentro de estas reformas, vamos a decir, hay una, maestra, que incide en parte de lo que usted además es especialista, que es el derecho real de propiedad, que como usted bien lo sabe,
lo comentábamos antes, este derecho real de propiedad que, siguiendo los pasos de nuestro maestro Raúl Carranca, esta jus utendi, fruendi, abutendi, reivindicandi, possidendi, del derecho real de propiedad, ¿cómo es posible que con una frase se haya pretendido en esta reforma ir sobre toda la organización constitucional? En concreto, ¿usted qué opina de que hay una figura que se llama extinción de dominio sin ton ni son? Usted acaba de señalar un vocablo fundamental, un precepto, un principio, un fundamento que es el de la Constitución. Si nosotros nos vamos al artículo 27 de nuestra Carta Magna, justamente allí se nos señala que la propietaria originaria de la nación, de la propiedad, es justamente la nación. Este concepto de nuestro derecho social que ha procedido desde 1917 y hasta la fecha, ya nos marca una idea, la nación como égida, como rectora de todo el aspecto propietario de nuestra sociedad, de nuestro Estado de Derecho. Por lo tanto, cuando ella nos permite ser propietarios en el ámbito privado, social, etcétera, bueno, estamos de alguna manera autorizados por ella para accesar a esta garantía. La cuestión es de que a partir de entonces, con toda la reforma agraria y demás, se buscó un mecanismo jurídico por medio del cual precisamente para en un momento dado equilibrar toda la desproporción en cuanto a los tamaños de las propiedades que existían en nuestro estado social, se buscó de implementar y fue así como van haciendo, por ejemplo, la ley de expropiación. Esta ley de expropiación, que además tiene raíces seculares, pues tiene un sentido, es decir, retorno a la nación mi propia propiedad. La cuestión es de que para que haya una expropiación, es decir, yo vuelvo a mi propiedad nación lo que he permitido que temporalmente sea de los particulares, estoy de alguna manera estableciendo que debe de haber una causa de utilidad pública. Pasan las décadas y de pronto viene una reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, que es regresiva, que es lesiva, y entre otros aspectos de esta lesividad se da justamente el hecho de que desde un punto de vista civil, institucional, jurídicamente hablando, cuando utilizan el concepto de extinción de dominio, están invadiendo toda la naturaleza del régimen de propiedad que proviene desde los mismos romanos. Usted muy bien señalaba todas esas facultades utilizando esas categorías latinas de jus utendi, fruendi y abutendi. Entonces, al hablar del abutendi, nos están hablando de la extinción del dominio. Uno diría, bueno, perfecto, ya los particulares que en un momento dado estén cometiendo actos ilícitos, indebidos, van a ser retirados del dominio de ese bien, mueble o inmueble. La cuestión es de que se está legislando al vapor. De alguna manera no se está contemplando las connotaciones penales, constitucionales, administrativas, agrarias y también civiles. Cuando hablamos de extinción de dominio, no solamente estamos atentando contra el jus abutendi, también estamos atentando al jus fruendi y al jus utendi. Es decir, verdaderamente lo que pretende el legislador es una expropiación, porque si no, ¿de qué me sirve retirarle solo el dominio de una propiedad si finalmente no le voy a permitir a los particulares que lo usen y que lo disfruten? Entonces, realmente ya teníamos un concepto, expropiar. Había una utilidad pública, la sociedad ha sido afectada, retiremos la propiedad y que sea la nación que con un decreto tal y como está establecido en la ley de expropiación se lleve a cabo. Se busca innovar, se busca crear, pero en esta creación y en esta innovación finalmente estamos cometiendo una aberración desde mi muy personal punto de vista, una aberración jurídica. Muy bien, bueno, aquí hay ya un planteamiento muy importante desde el punto de vista civil. ¿Qué significa extinción a diferencia de terminación? ¿Qué significa, por qué no se fue la reforma por la expropiación? Porque es todo un procedimiento complejo. ¿Qué significa la extinción? Imagínense ustedes que usted le renta un departamento a alguien y en este departamento se cometen X faltas que la ley de delincuencia organizada considera que hay que quitarlo y se lo quitan. Este es un planteamiento que vamos a
continuar después de una breve pausa y regresamos con ustedes en un momento. Pues le hablábamos antes del corte sobre esta figura tan importante que es la extinción de dominio. Siempre cuando se usa esta expresión y en forma desafortunada viene en la reforma, le van a usted a quitar su propiedad porque está vinculado, lo sepa o no, con la delincuencia organizada. ¿Y qué pasa con el dinero? ¿Y qué pasa con los fondos? ¿Y qué pasa con lo que está en los bancos? Y que todo el mundo sabe y que nadie toca. Entonces, esta figura, la extinción del dominio, que bien decía la doctora Zanoli, más bien era seguir lo que ya tenemos, el proceso de expropiación por causa de utilidad pública, previa indemnización, pero qué larga va a ser la batalla para una expropiación por causa de utilidad pública. Entonces, ¿qué hizo el legislador penal, maestro, en esta cuestión de la extinción del dominio, doctor Carrancá? Pues, querido doctor, yo pienso que hizo una barbaridad, algo inexplicable. Mire usted, en caso de extinción de dominio, se establecerá un procedimiento. Dice la Constitución. Dice la Constitución, perdóneme, sí, claro, el artículo 22, perfecto, un procedimiento. Será jurisdiccional, de acuerdo, qué bueno que haya un juez, y autónomo de la materia penal, autónomo, pues lo que es autónomo de la materia penal es porque trata otra materia, pero luego dicen, procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas. Bueno, yo creo que un estudiante del primer semestre y un estudiante de civismo en la secundaria, en la preparatoria, se queda sorprendido porque como autónomo de la materia penal, pero trata materia penal, yo creo que no hay ni que explicarlo, yo creo que su muy distinguido auditorio lo entiende clarísimamente. Esto será independiente de lo penal, pero trata lo penal, ¿cómo? Se queda uno sorprendido. Y luego dicen, respecto de los siguientes bienes, y los va a enumerar, aquellos que sean instrumento, objeto, producto del delito, lo que usted atinadísimamente decía hace unos momentos, doctor. Pero esto horrible, doctor, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, maestro, entonces, ¿cómo puede operar una extinción que de entrada es una pena trascendental? La está prohibiendo el 22, quedan prohibidas las penas inusitadas y trascendentales, pues es una pena inusitada, es una pena trascendental porque trasciende. ¿Cómo es posible que se aplique aun cuando no se haya dictado sentencia? Que determine la responsabilidad, el mismo texto lo está diciendo, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió. Oye, los elementos suficientes que determinan que el hecho ilícito sucedió se dan en el espacio del Ministerio Público. Aquí los tiene la gente y bueno, los reúne, los agrupa y los pone en manos del juez, pero no determina en esta forma. El juez es el que va a determinar, así que no hay responsabilidad. Hay nada más elementos para determinar que el hecho existió. Si el hecho, pero impútenmelo a mí o impútenselo a otra persona, porque así queda en el vacío. Es horroroso. Y luego, doctor, una última cosa que yo creo que sí incide en el área más amplia de un espacio más noble, más generoso, con principios rectores fundamentales para la ciencia jurídica, que es donde usted es todo un maestro, bueno, como en tantas cosas, pero me refiero al derecho civil. Dice, muy bien, fracción tercera, toda persona que se considere afectada para interponer los recursos respectivos, podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe. Así que primero me los quitan, hablando en términos coloquiales, nada más porque hay un hecho ahí aislado en relación con el cual pues más o menos se presume que yo tuve alguna intervención, no se ha probado mi responsabilidad y me lo quitan. Y ahora puedes interponer el recurso que quieras, por ejemplo, se me ocurre el amparo en materia penal, bueno, pero después de niño abogado tapan el pozo,
Es decir, te doy el golpe y ahora defiéndete, violando flagrantemente, como usted señalaba, principios rectores del derecho y sobre todo el párrafo 14, doctor. El párrafo segundo del artículo 14 constitucional: nadie podrá ser privado de la libertad de sus posesiones, propiedades, derechos, sino mediante juicio. Lo está diciendo el propio 14 constitucional. Entonces aquí hay una contradicción. Hay gentes cuyos nombres se me han olvidado a propósito, que sostienen del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra facultad, de nuestra universidad: no, una constitución no se puede contradecir. ¿Cómo se va a contradecir? Es imposible, cual si se tratara de una deidad. Claro que se puede contradecir, se está contradiciendo. Esto entra en abierta contradicción con el 14 constitucional y bueno, las implicaciones que la doctora señalaba en materia en materia civil, aunque a mí me surgió una duda basada en la muy atinada observación de la doctora, me surgió ahorita, y yo creo que es válida para que nuestro auditorio la medite, y también después de lo que usted dijo. Se puede expropiar por razones de utilidad pública, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la utilidad pública aquí? Porque si me van a expropiar esta casa porque va a pasar una avenida fundamental para la circulación de vehículos, etcétera, etcétera, por ejemplo, ¿no? Bueno, la utilidad pública la veo clara. El concepto de utilidad pública aquí, ¿dónde se perfila? ¿Dónde se perfila? ¿Cómo se perfila? Es delicadísimo. Todo eso se le pasó al reformador deformador. No sé qué opine usted. No, muy bien. Bueno, pues ahora vamos con la doctora Zanoli, porque esta cuestión que tocamos de extinción de dominio y que antes habíamos señalado de esta reforma que de alguna manera afecta a la familia, afecta a los hijos, afecta a la mamá, al papá. Si bien el maestro Carrancá en esta reforma, en este trabajo, va señalando derroteros y va señalando caminos, yo le preguntaría concretamente, doctora Zanoli, ¿reformar la ley para qué? Yo, para contestarle, tomo las últimas palabras del doctor Carrancá. Reformarla siempre y cuando justamente el legislador no sea un reformador deformador. En su obra, el doctor mucho ha denunciado justamente esta nueva categoría, porque ¿de qué nos sirve que haya nuevas leyes si justamente quien las está haciendo es un reformador deformador, que no solamente está generando problemas prácticos, no está planificando, no está estudiando, no está proyectando el impacto de las normas que va a hacer, sino que al mismo tiempo está conflictuándonos en el sentido propio de lo que tiene la misma Carta Magna. En ese sentido, en lugar de ir remediando problemas, lo que se está haciendo es generar más. Usted le preguntaba al inicio del programa al doctor, bueno, ¿qué va a pasar con la nueva perspectiva en materia penal y de seguridad pública? ¿Lo que era en el ámbito pasado estaba mal? Si uno busca hacer nuevas leyes para mejorar, eso vendría a ser en un momento dado la meta, el objetivo primordial, pero para esto no solamente se pueden hacer leyes al vapor. Quienes han participado, por ejemplo, en esta reforma, como también lo hicieron en la reforma del 2005 en la materia de menores infractores, evidentemente han hecho una serie de reformas que no han tenido un consenso académico, no han sido consultados los cuerpos jurídicos más competentes, los más autorizados, y solamente han tratado de copiar y mal copiar, trasplantando modelos del extranjero que son cuestionables también en su impacto más allá de nuestras fronteras y que al momento de traérnoslos nos traen innovaciones que a nuestra realidad no obedecen. ¿Reformar para qué? El doctor también mencionaba una palabra que es la de pensemos en el futuro, y recuerdo mucho en sus clases cuando él nos habla de que hay que hacer derecho penal, pero para prevenir. Hagamos leyes casi anticipándonos a remediar males, no hagamos leyes para generar nuevos males. En ese sentido se necesita una enorme conciencia y humildad en nuestros legisladores de reconocer que si en un momento dado no saben cómo resolver una situación, tienen que acudir a los foros especializados, someter al consenso de la ciudadanía y sobre todo de los académicos más prestigiados para que les orienten, porque evidentemente están totalmente perdidos y estas reformas lo único que hacen es generar más problemas, una situación anárquica de caos y que ni remediamos una situación mala de por sí y nos estamos allegando
estamos heredando a las nuevas generaciones de enormes problemas a futuro. Eso no sirve, para eso no sirve hacer nuevas leyes. Y en medio de esto tenemos a la familia, porque finalmente las reformas, para bien o para mal, y es algo que debería el legislador siempre tener presente, ¿a dónde van a incidir? Se trata de víctimas, de victimarios, que todos tienen una familia, que todos tienen un origen, y que finalmente, ahí está la reforma, ahí están sus efectos, sus consecuencias, pero a mí me gustaría incidir con el maestro Carrancá en un tema que se reitera en su libro que ya vieron ustedes, y como decíamos lo pueden adquirir en la editorial Porrúa. Maestro Carrancá, ¿cómo es posible que no haya habido hasta hoy, ojalá usted nos dé alguna primicia en ese sentido, voces autorizadas, que no sea la suya como una en el desierto, sino voces autorizadas de la academia, del foro, de los institutos de investigaciones, de las facultades, que digan algo, porque el silencio se convierte en cómplice de esa reforma? Sí, tiene usted toda la razón. ¿Qué están haciendo ustedes, estudiosos del derecho penal, o qué piensan, o cuál es su inquietud? Porque esto avanza. Y el hecho, como dice Eduardo J. Couture, un abogado que deja de estudiar, cada día es menos abogado. Claro. ¿Qué pasa aquí con estas reformas que el silencio las está validando? Se vuelve cómplice. Tiene usted toda la razón. Mire, maestro, esta mañana, antes del acto académico al que usted se ha referido, el doctor Franco Guzmán, nuestro colega y muy querido amigo de ambos, comentó, estaba presente la doctora Zanoli, comentó que en el seno, por ejemplo, de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que hoy preside venturosamente el doctor Sergio García Ramírez, en un 98% hay consenso, si cabe el término, digo consenso porque consenso quiere decir la totalidad, pero bueno, en un 98% hay consenso para manifestar públicamente como Academia Mexicana de Ciencias Penales todos los defectos que hemos estado señalando, entre otros, de las reformas. Entonces, hay ahí pues un órgano especializado, digamos, que va a emitir su opinión y la va a hacer pública. Por el otro lado, y con el mayor respeto, yo he publicado este libro con la idea de que sea analizado, criticado, positiva o negativamente, por legisladores. Hemos hecho algunas gestiones para que llegue a manos de diputados al Congreso. No es suficiente, porque pensando en una contrarreforma o marcha atrás, habría que ponerlo en manos de los futuros, quiero pensar en los futuros, a partir de 2012, senadores de la República, que son los que están facultados pues para una modificación, alteración, contrarreforma, llamémosla así, constitucional. Pero pues se me ocurren estos ejemplos, es lo que se está haciendo ante la incertidumbre que señalaba la doctora Zanoli, el caos que impera en el foro y en la judicatura también, en algunos sectores, otros muy resignadamente van acomodándose, pero pues bueno, casi por la ley de la inercia, y también hay una inercia académica, llamémosla así, para no meternos en honduras de carácter ético, axiológico, moral, llamémosla generosamente inercia académica, que se resigna a la presencia de estas reformas sin cuestionar. Pero hay muchos que usted lo escuchó esta mañana, como el doctor Franco, el doctor González Alcántara Carrancá, el propio director de la Facultad de Derecho, que dijo, no, bueno, esta facultad está abierta a la crítica y por eso estamos presentando este libro, donde se analizan estas cosas con el propósito, pues, de crear, digamos, conciencia, porque no se puede permitir, como decía la doctora, que sucedan estas cosas y se quede uno con los brazos cruzados, solamente en el seno de la academia, en la Torre de Marfil. Usted hablaba de la familia, es muy cierto, esto repercute en la familia y esto tiene una gran trascendencia en el espacio
que usted ha tratado tanto en otras ocasiones, en sus libros y también en foros de este tipo, conferencias, entrevistas que yo he leído que se le han hecho, en la cuestión relativa a la responsabilidad de los menores, a la edad. Entonces, esto es delicadísimo, porque tiene que ver con espacios de nuestra sociedad donde se está forjando o planeando el futuro. Entonces, bueno, pues dentro de nuestra capacidad y dentro de los límites de nuestro ejercicio de acción, que fundamentalmente es académico, pues hemos contribuido con esto y tratando de darle, como se dice coloquialmente, el cabildeo necesario para que cree, no conciencia, por lo menos para que se sepa, y a ver si nos ponemos de acuerdo y se levantan voces distintas de estas, que evidentemente en muchos aspectos están, como ya lo ha relatado la doctora y usted mismo lo ha dicho y lo ha señalado, alterando la Constitución en su forma y en su fondo. Yo es lo que pienso, maestro. Pues muy importante, y ahora vamos a escuchar a la doctora Zanoli, porque este tema del aspecto civil es muy importante, porque aquí se ha determinado que le van a quitar el bien, que no hay un juicio de garantías, que se extingue el dominio, y usted tiene que venir a probar hechos, cuando es el dueño. Y además, algo que se me ocurre de acuerdo a lo que dice el maestro Carrancá, él ya da por sentado, yo en eso no estaría de acuerdo, en que el dueño del departamento no sabe que ahí fue a vivir una persona de delincuencia organizada. Muy bien, yo la voy a poner como abogado del diablo, para destacar todavía lo absurdo de la reforma. Sí sabe el que le renta que ese es un grupo de delincuencia organizada. Por saber, ¿le tiene que quitar su casa? Es un problema muy grande, muy severo, porque lo que ustedes han señalado es vital. Se está violando el mandato constitucional, se están atropellando todas las garantías. El régimen jurídico en materia penal, en materia civil, sobre todo en materia constitucional, está siendo vulnerado flagrantemente por los reformadores, deformadores, señalado por el doctor Carrancá. Cuando nosotros en la materia civil estamos mirando cómo está prosperando esta reforma a la Constitución y además la nueva ley federal y la nueva ley local en materia de extinción de dominio, estamos siendo, como señalan, cómplices de que se despoje a las personas que muchas veces, si no es que en la mayoría de los casos, vendrían a ser verdaderamente víctimas, porque finalmente ellas desconocían a quienes les estaban rentando. O que vamos a tener que implementar como arrendatarios en un momento dado una serie de mecanismos policíacos para también saber determinar a los que estamos recibiendo en nuestros inmuebles. Es un problema muy grave, porque finalmente estamos distrayendo la responsabilidad penal de los verdaderamente culpables a terceras personas que son inocentes. Y los que en un momento dado están siendo objeto de esta persecución por parte del Estado ya no son solamente los delincuentes, sino los que van siendo envueltos en sus prácticas. ¿Qué se gana con extinguir, en los términos de la reforma, el dominio de los particulares? Simplemente, yo así lo veo, es una medida demagógica porque finalmente no está llegando al meollo del punto. El fracaso de la política del Estado en contra de la violencia, del narcotráfico, en este combate que realmente ha trastocado y está trastocando muchos órdenes de la vida diaria de los ciudadanos, nos está llevando a incorporar en la Constitución aberraciones jurídicas que a la única que están afectando es a la sociedad misma. Y a la familia. Y a la familia, porque finalmente vamos a suponer que un miembro de la familia está de alguna manera vinculado en este tipo de prácticas. ¿Qué culpa tendrían el resto de los familiares? ¿Y qué tal que fuera el patrimonio familiar? ¿Qué pasa allí? Es intocable, pero vienen problemas, vienen una serie de cuestiones que nada más nos van a complicar. Yo sí creo que como universitaria, como abogada y sobre todo como mexicana, me siento muy honrada de que el doctor Carrancá haya hecho este libro, que como decían en la mañana, es breve y justamente en su brevedad está una de sus grandes grandezas, valga la redundancia. Esto es un ariete de lucha, de combate, en contra de ese silencio.
Esto es el vademecum fundamental que nos demuestra que para ser reformadores y buscar un beneficio en nuestras leyes no debemos de ser deformadores. Aquí está dicho, y qué bueno, doctor, gracias, porque se le abra esta oportunidad a esta obra, porque demuestra que antes de reformar hay que pensar, hay que consensar, hay que estudiar y sobre todo hay que reflexionar si lo que se hace va a ser para bien o para mal. Muy bien, bueno, pues como siempre ya ve que en esos programas empezamos con un rumbo, lo vamos vigilando, se va enriqueciendo, y recuerde que usted nos puede escribir al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net o llamarnos al 56 39 22 35, exprese sus opiniones, díganos a qué personajes quisiera que trajéramos a este programa y lo haremos con mucho gusto, como ha ocurrido en esta ocasión, en que tienen ustedes la primicia a nivel nacional de la presentación de una obra tan trascendente como esta, que es esta reforma constitucional del 2008, que se refiere a la materia de justicia penal y a la seguridad pública. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Espero que usted, como nosotros, aprenda, se interese, adquiere el libro del maestro y llámenos, díganos, escríbanos, ¿qué le parece de todas estas expresiones que pretendemos llevar a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México hasta su casa, para que nos oiga, para que vea quiénes somos los profesores que forjamos a sus hijos, que tenemos esta gran responsabilidad en nuestra trinchera en favor de México y de la familia? Y a propósito de este gran libro del maestro, es importante señalar la presunción de inocencia. Antes se decía, le quitan el bien, ya que se lo quitan, ahora demuestre que usted es inocente. Pero llevada esta presunción de inocencia a todo el procedimiento penal, a las garantías constitucionales, a lo que dice el segundo párrafo del 14 constitucional, maestro Carrancá, déjenos usted disfrutar de maestro, su verbo, maestro, por favor, y su sabiduría, y compartirla con la gente que nos maestro, escucha. Su generosidad abruma. No, tiene usted toda la razón en el señalamiento que hace, porque en efecto, para que el auditorio lo sepa, la fracción primera del nuevo apartado B del artículo 20 de la Constitución dice que toda persona imputada, pues imputado es señalado, no acusado, tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se declare su responsabilidad. Emplea la palabra responsabilidad, que quitó del 16. En el 16 ya no hay presunciones de responsabilidad, hay presunciones de que incurrió en el hecho. Quita la responsabilidad, que es un concepto yo creo que fundamental en el civil y en el penal también y en todo el esquema del derecho. La quita y dice que no declare su responsabilidad, que no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Así que yo soy inocente, tengo derecho a que se presuma mi inocencia en tanto no haya sentencia. Como usted decía al comienzo del programa, entonces ¿por qué hay arraigo? ¿Por qué hay prisión preventiva? ¿Y por qué la extinción de dominio que analizaban la doctora Zanoli y usted? Pues como que choca, no es una contradicción, ¿verdad? Flagrante. Por un lado me dices que presuma la inocencia, que se presume la inocencia, y por el otro mantienes el arraigo. Hubieran quitado el arraigo, hubieran quitado la prisión preventiva, que además en el 18 la considera, igual que en el 20, el reformador, una medida cautelar, doctor. Bueno, yo recuerdo de mis clases en la facultad, en civil, en constitucional, en penal, que la medida cautelar es otra cosa, es una medida precautoria, ¿no? Y la prisión preventiva no tiene nada de medida cautelar, es una prisión simplemente que el juez establece porque no he podido pagar la fianza correspondiente, ¿no? Por cierto, ahí vienen los delitos graves, los que no son graves. Si este delito es grave, no tengo derecho a la libertad bajo caución, y entonces prisión preventiva, pero no es una medida cautelar. La prisión preventiva es otra cosa. Yo creo que habría que es que no manejan los conceptos como usted lo ha señalado. Coge el diccionario y dime qué es prisión.
dime qué es medida cautelar, dime qué es preventivo, velo organizando todo y ya me expones un pensamiento coherente, sistemático, metódico, pero eso no lo hacen y legislan al vapor y es lamentabilísimo, ¿verdad? Porque entonces, arraigo, prisión preventiva, presunción de inocencia, ¿de dónde? Prisión preventiva, presunción de inocencia, ¿de dónde? Y la cuestión del 22 que analizaban la doctora y usted en relación con la extinción de dominio, pero si ni siquiera, si estás diciendo que se presume mi inocencia, ¿por qué me tratas de esta manera? ¿Por qué me tratas de esta forma? Entonces es inconcebible la serie de contradicciones, Maestro, que lo alarman a uno. Hay algo muy importante. Presunción de inocencia. Sí. ¿Y antes era presunción de culpa? No, doctor. Si usted me permite decir 3 palabras, yo sé que puedo escandalizar a ciertas gentes, pero a ver qué le parece a usted. No y a sé. No, ahí le va. Sabe. Yo digo esto. Antes se presumía el dolo iuris tantum, no iure et de iure, sino iuris tantum. Muy bien. Es decir, de entrada, de golpe. Que iuris tantum, para nuestro distinguido auditorio, es salvo prueba en contrario. Así es. Y iure et de iure es... Así es. Es así. Así. La intención delictuosa, decía el artículo 9 del Código Penal del 31, se presume salvo prueba en contrario. Maestro, no es que fueras culpable, se presume salvo prueba en contrario. Oye, ¿y por qué tengo que demostrar lo contrario? Porque está de por medio la sociedad, doctora. Está de por medio la sociedad, demuéstrame lo contrario. Yo no lo veo tan ofensivo ¿qué te diré? Porque luego vino la cuestión de, no, los derechos humanos, las garantías individuales merecen el mayor respeto, pero ese principio no era del todo torpe, tenía un fondo de sabiduría. Se presume la intención, se presume, pruébame lo contrario. ¿Por qué? Porque hay un muerto, porque hay un defraudado, porque hay un lesionado, y está de por medio la sociedad, el interés general de la sociedad, o que en los tiempos que corren, llamémosles entre comillas calderonianos, con todo lo que esto implica, en los tiempos que corren está por encima el individuo que el cuerpo social, pues es una locura, porque al final de cuentas el cuerpo social somos todos los individuos, ¿no? Maestro, pero entonces, de acuerdo a esas sabias palabras, ¿por qué hoy se dice presunción de inocencia, te sujetan al proceso, sí, te meten a la cárcel? Nada más que hoy dice presunción de inocencia, entonces pues es presunción de culpa. Exactamente, lo ha dicho usted perfectamente bien. Esa es una lástima que no se dijo en la mañana, o que no dijo usted, quiero decir esto, pero bueno, ahorita se está diciendo ante un auditorio muy nutrido. Presunción de culpa, claro. Bueno, ¿cómo es que estoy en la cárcel? Pues porque eres culpable. Sí. ¿Cómo es que me tienes arraigado? Pues porque eres culpable. ¿Cómo es que extinción de dominio? Porque eres culpable. Perdón, y no el 20 constitucional, fracción primera del apartado B, dice presunción de inocencia. Claro, lo dice clarísimo, la presunción de inocencia. Artículo 20 decíamos, ¿sí, doctora? Sí. Artículo 20, apartado B, para leerlo como debe de ser. De los derechos de toda persona imputada, fracción primera del apartado B del 20 constitucional, a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Además, confirma, doctor, no sé si usted me dará la razón, lo que dice el 14 constitucional en su párrafo segundo: nadie podrá ser privado de la libertad, posesiones, derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales. Pues está clarísimo. Son dos principios o dos fundamentos, pero fenomenales del derecho constitucional libertario, ahora sí que garantista, democrático. Entonces, ¿por qué te llevan a la cárcel? No, preventivamente no, pues no. ¿Por qué extinción de dominio? Es una contradicción. Como dice el doctor, presunción, no de inocencia, sino presunción de que eres culpable, ¿no? Entonces, maestra, porque ahora le toca a usted entrarle a esta misma materia penal en la que nos apasiona y que usted y yo somos aprendices frente al maestro. Mira, nada más. Entonces, esta presunción de inocencia debería, a ver usted qué opina, dejar a la gente en la calle
hasta que se demuestre su responsabilidad y se emite una sentencia. Sí. Pero resulta ahora que con esta presunción todavía es más grave el arraigo y una presunción de que eres culpable. Así es. Gracias a esta reforma lesiva, lo único que estamos haciendo es romper tanto el Estado de Derecho mexicano como romper todos los principios que desde la Revolución Francesa la Ilustración había de alguna manera consagrado. Desde los grandes y supremos derechos del hombre y del ciudadano hasta la fecha, en lugar de evolucionar y de progresar, estamos involucionando, estamos siendo retardatarios y estamos yendo hacia atrás. Porque al individuo que queremos defender, finalmente lo estamos atropellando como nunca. Al individuo que decimos presumir de su inocencia, justamente lo único que estamos haciendo, como ustedes señalan, es presumir de entrada que es culpable. ¿Para qué nos sirven los principios penales? ¿Para qué nos sirve la dogmática? ¿Para qué nos sirve irnos perfeccionando en todo el estudio y conocimiento, la profundización de estas grandes instituciones provenientes principalmente desde Roma? En lugar de ir mejor, estamos siempre yéndonos hacia atrás. Cuando el doctor decía, vayámonos al concepto, a la esencia de las palabras, me recordé que dentro de su obra, en la página 6 dice, el jurista y el legislador deben ser sociólogos, historiadores y hasta pedagogos. La ley enseña, debe enseñar paideia jurídica, y enseñar culmina en realizar, o dicho con palabras simples, predicar con el ejemplo, actuar. La tendencia del gobierno en materia de justicia penal y seguridad pública ha estado marcada por la improvisación o, en el mejor de los casos, por la falta de orientación, que es el no saber a dónde ir, ni tampoco por qué ir o no. Cuando él habla de ser historiadores, el que no conoce su historia la va a repetir, pero generalmente en lo malo. De nada sirve la experiencia que nos ha demostrado nuestros errores si no los superamos. Entonces, ni conocen la historia, ni conocen el derecho y mucho menos conocen al ser humano. Finalmente, lo que aquí estamos mirando es una serie de falacias, de absurdos, de incongruencias y de situaciones en donde, recuerdo que el doctor siempre dice, lo que es más difícil de tener es el sentido común. El mismo sentido común nos diría cómo es posible que se estén vanagloriando de decir, tenemos la presunción de inocencia cuando los primeros que la estamos vulnerando somos los legisladores, cuando en un momento dado estamos autorizando este tipo de tropelías. Es decir, no existe congruencia. Se hizo al vapor, como lo señalaba el doctor Carrancá, y lo que estamos haciendo es una involución jurídico-moral muy grave, que sus consecuencias serán terribles. Civilmente hablando, ni se diga, ¿no? Es decir, ¿dónde están las garantías? ¿Dónde están toda aquella seguridad y certeza jurídica que siempre se nos ha dicho, por ello propugna el derecho? No existe, es tabla rasa. Muy bien. Maestro, en tu libro señalas algo que, no sé, parafraseando a algún autor, si reír o llorar. Algo tan extraordinario, tan importante, dices, porque te refieres a él, que hay una guía de consulta de la reforma constitucional. ¿Qué es eso? Sí. ¿Cómo puede ser, maestra? La publicó la... Por eso, pero una guía sí. para consultar la reforma constitucional. Sí. Digo, no importa que no lo leas, nomás es... Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, guía de consulta. ¿En qué consiste la reforma? Este es el título. Y luego subtítulo, texto constitucional comparado antes y después de la reforma, publicado por el Gobierno de la República en julio de 2008, por la 60 legislatura de la Cámara de Diputados. ¿De la reforma? Sí, así se llama. Así se imagínate llama. Que, guía de consulta. Que así se llama. Frente a un trabajo como el que tú has realizado. Así se llama. Y tenemos una guía. Sí. ¿A dónde nos va a guiar? Pues sí, doctor. Nos va a desguiar, ¿no? Es impresionante, bueno. Es impresionante. El tiempo está, como siempre, le pediría yo al maestro Carrancá que nos haga una glosa, una síntesis, una conclusión de esta importante obra que él ha hecho. Alabanza en boca propia es vituperio, pero el maestro está obligado, porque además dicen que la virtud es algo fundamental cuando se hacen obras de esta magnitud. Maestro,
No, pues yo lo resumiría en 3 palabras, bueno, metafóricamente en 3. Yo diría, con la venia de ustedes y de nuestro auditorio, que sí se reforme la Constitución cuando hay que reformarla, pero respetando principios vertebrales, que no ha inventado México, sino que ha recogido de la historia universal y que ha consagrado, como la libertad de audiencia, perdón, el derecho de audiencia, y como el derecho de no ser privado pues de mi libertad, de mis posesiones, bienes, sino mediante juicio, que se le llama principio de constitucionalidad, principio de legalidad. Simplemente si tenemos estos 2 elementos a la vista, digamos como luces, como faros orientadores, no nos desviaremos, pero comienzan por ignorarlos, los alteran, los mortifican, si cabe el término, entonces van creando pues todo un caos y toda una combinación de circunstancias y de condiciones legislativas que al final de cuentas pues van en contra del Estado de Derecho, de la libertad, de la democracia. Yo creo que hay que volver al numen, si se le permite a uno emplear esta expresión poética, que por qué no se va a utilizar en derecho, al numen, a la inspiración suprema, a la esencia de la Constitución. ¿Qué consagra la Constitución? Pues una serie de libertades, y entre ellas la fundamental, bueno, libertad de expresión, libertad de movimiento, una serie de garantías. Reforma lo que quieras, modifícalo, pero no alteres esto. Y lo que están haciendo es alterar esas garantías. Dirán, pero ¿cómo? Es una aberración, nunca hemos hecho eso. No, sí lo estás haciendo, porque no estás respetando el 14 párrafo segundo, por ejemplo, de la Constitución, verbigracia. Muy bien, Entonces, maestro. yo creo que es lo fundamental. Muchas gracias, doctora. Unas palabras de despedida a nuestro distinguido. En primer lugar, agradecerle a usted, al amabilísimo auditorio, la oportunidad de estar aquí en este momento que considero es trascendente, histórica y jurídicamente. Hacer el llamado a la ciudadanía a que lea esta obra, porque justamente en ella nos encontramos no con una guía de consulta, sino con una guía de toda la serie de atropellos constitucionales, jurídicos, que se han implementado, trastocando todos estos grandes principios y garantías que las luchas de los hombres por siglos habían alcanzado. Usted en un momento dado me honraba con la pregunta de decir, ¿reformas para qué? ¿Leyes para qué? Yo diría, ahora sí es cuando más hace falta lo que ustedes mismos han señalado. Ahora, reforma para reformar. Reformar lo que no debe de ser. Volver al pasado. En el Gato Pardo se decía, cambiemos para volver a como estábamos. Y que todo permanezca igual. Yo creo que lo que tenemos que hacer es reformar, pero si inmediatamente vemos que nos hemos equivocado, reconocerlo, asumirlo y volver a reformar para ser mejores y no quedarnos con una ley como si fuera un dogma. Gracias, maestra. Gracias a ustedes que nos honran al permitirnos llegar a su hogar. Como ustedes ven, en este programa siempre hay algo para aprender, algo para saber, para escuchar, y hoy el privilegio de haber estado con el maestro Carrancá y la maestra Zanoli en la presentación de este importante libro. Ojalá nos vea la próxima ocasión. Ahora quédese en este canal porque enseguida va el programa ADN Noticias, el mejor noticiero de la televisión.